Con gusto te damos la bienvenida a tu clase de Historia de México de tercer grado. Hoy iniciamos el trabajo con un nuevo periodo de la historia de México, el que va de 1910 hasta la actualidad. Sí, el momento histórico del que formas parte y defines con tus acciones diarias. En esta clase te ofrecemos un panorama de este periodo para que conozcas los principales procesos históricos que han definido el momento actual. ¿Qué sabes de la historia contemporánea de México? ¿Cuáles hechos históricos te ha tocado vivir y ser parte de ellos? Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes sobre la historia de México desde el año 1910 hasta la actualidad. Apóyate en lo que has aprendido en tus cursos de historia y en tus propias experiencias, en lo que has escuchado o te han contado en tu familia. Probablemente incluiste hechos y procesos que corresponden a distintos momentos de este periodo, desde la Revolución Mexicana hasta la pandemia que inició en 2020. A partir de tus anotaciones, responde las siguientes preguntas. Recuerda que al final de la clase volverás a ellas. ¿Cuáles fueron los principales procesos históricos del México contemporáneo? ¿Cuáles de estos procesos se prolongan hasta la actualidad? ¿Cómo se representan procesos históricos en una línea del tiempo? Durante los siglos XX y XXI se han dado una serie de transformaciones en México que han contribuido a definir al país como hoy lo conoces. De la revolución a la transición democrática y del nacionalismo a la globalización. Son algunos de los procesos históricos que han marcado la historia del país en las últimas centurias. En esta clase te presentaremos un panorama general del periodo que inicia en 1910 y continúa hoy. Para hacerlo, nos centraremos en los principales procesos históricos ocurridos. Recuerda tomar notas en el cuaderno porque al concluir la clase representarás estos procesos en una línea del tiempo. Antes de continuar, hagamos una pausa para explicar cómo se representan procesos históricos en una línea del tiempo. Como sabes, un proceso histórico está conformado por varios hechos. Normalmente, se establece un hecho que marca su inicio y otro su final. Así, lo primero que debes hacer es identificar los hechos o fechas con las que inicia y termina el proceso. Después, debes ubicarlos en la línea del tiempo y marcar una recta que vaya de la primera a la segunda fecha. Para concluir, incluye el nombre del proceso histórico. Una vez dicho esto, procedamos a explicar los principales procesos históricos del periodo por ámbitos de análisis. Comencemos con el ámbito político. El periodo inició con el estallido de la Revolución Mexicana, que en 1910, proceso que se extendió hasta 1917, año en que se promulgó una nueva Constitución. Durante los años de la lucha revolucionaria surgieron una serie de ideas y principios políticos que cambiaron a México, entre ellos el reparto agrario, los derechos de los trabajadores y la gratuidad de la educación. Tras la revolución, se creó un sistema político fundamentado en un partido dominante que controlaba prácticamente todos los cargos de la representación popular. La formación de este sistema político inició en 1929 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario y concluyó en 1946 cuando se transformó finalmente en el Partido de la Revolución institucionalizada. Este sistema político se mantuvo casi sin cambios hasta la década de 1960, cuando comenzó la llamada transición democrática, es decir, un proceso por el cual se reformaron las leyes y se crearon instituciones para fortalecer la democracia en México. Este proceso continúa hasta la actualidad. ¿Has logrado identificar los principales procesos históricos del ámbito político? ¿Cuentas con la información necesaria para representarlos en la línea del tiempo? Revisa tus anotaciones y continuemos. Procedamos ahora a mencionar los principales procesos del ámbito económico. La revolución tuvo efectos negativos en la economía de México, no solo por la destrucción generada y la inestabilidad política, sino porque muchos inversionistas salieron del país. Sin embargo, a partir de 1952, el gobierno mexicano puso en práctica una política cuyo objeto era la industrialización del país que resultó exitosa.
Entre 1954 y 1970 tuvo lugar lo que se conoce como el milagro mexicano, pues la economía del país creció a un ritmo sin precedentes. A este proceso de rápido crecimiento le siguieron una serie de crisis económicas como la de 1982 y 1994. De ahí que los gobiernos en turno decidieran dar un nuevo rumbo a la economía en México y desde 1982 hasta la actualidad tenga lugar la apertura comercial del país. Es decir, se intensificaron los acuerdos comerciales y la economía mexicana se integró a la internacional. ¿Cómo te fue al registrar los principales procesos del ámbito económico? ¿Listo para continuar? Expliquemos ahora algunos procesos del ámbito social. Simultáneo al crecimiento económico, tuvo lugar la explosión demográfica, conocida así por la rapidez del crecimiento de la población. Este proceso inició en 1950 y para 1970 las mujeres mexicanas tenían en promedio 6 hijos. A partir de la década de 1980, el ritmo de crecimiento de población empezó a descender y México inició la transición demográfica, la cual se caracteriza por una disminución de los nacimientos y el aumento de la población adulta y anciana. Este proceso continúa hasta hoy. El aumento de la población trajo consigo una aceleración del proceso de urbanización a partir de 1950. Las principales ciudades del país se expandieron y para finales del siglo XX existían en México 3 áreas metropolitanas: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Aunque el ritmo se ha desacelerado un poco, el proceso de urbanización aún es visible en México. En las ciudades se consolidó la clase media mexicana, cuyos jóvenes protagonizaron varios de los movimientos sociales del periodo. Tal fue el caso de los movimientos estudiantiles de las décadas de 1960 y 1970, que terminaron con la represión abierta por parte del gobierno. Las movilizaciones de diferentes grupos de la sociedad que expresaban sus demandas al gobierno siguen siendo un medio de presión política en México. Concluyamos con el ámbito cultural. La Revolución Mexicana dio fuerza al llamado nacionalismo revolucionario, en el cual el arte debía ponerse al servicio del pueblo y sus demandas. De ahí que los artistas asociados a esta corriente representaron las demandas de mayor justicia social y económica. El muralismo mexicano, representado por la Escuela Nacional de Pintura, fue la corriente artística más representativa del periodo 1920 a 1960. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros fueron algunos de los muralistas más destacados. A partir de la década de 1970, las tendencias artísticas en México se diversificaron y fue mayor la influencia de otras corrientes a nivel mundial. Si algo caracteriza al arte y la cultura mexicana de las últimas décadas es la amplia diversidad de expresiones artísticas y espacios de difusión, públicos y privados. ¿Qué procesos históricos anotaste en tu cuaderno? Es momento de que apliques lo aprendido en la clase para representar en una línea del tiempo los principales procesos del periodo iniciado en 1910 y que se extiende hasta hoy. Apóyate en el ejemplo que observas en este momento y recuerda que debes representar su duración. Ahora que cuentas con una visión panorámica del periodo de la historia del México contemporáneo, revisa tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase. Al terminar, reflexiona. ¿Cómo caracterizarías la historia del México contemporáneo? ¿Qué procesos históricos de este periodo conocías? ¿Sobre cuáles aprendiste? ¿De qué manera representaste los procesos históricos en la línea del tiempo? ¿Para qué te sirvió hacerlo? Gracias por acompañarnos en una clase más de Historia de México de tercer grado. Deseamos que lo aprendido hoy te permita reconocerte como parte de la historia del país. Hasta la siguiente clase.